Entramos ahora a un momento llamado el romanticismo. Entonces habíamos puesto dos lecturas. Una lectura de ellas se las haría familiar porque es el tema del neoclasicismo que ya habíamos tocado en la clase anterior. Sin embargo, es por Giulio Carlo Argan, que es un historiador y crítico de arte italiano. Y curiosamente, un dato curioso y es que este historiador de arte fue alcalde de Roma. Entonces, allá en la década de los 70, entonces como que también fue político. Y él tiene un libro que sin duda alguna es como base para pensar la historia del arte, que es el libro El arte moderno. Ustedes pues tuvieron la posibilidad de leer unos capítulos y son capítulos que pues dialogan, se interseccionan con los libros de la otra historiadora que estábamos leyendo, que es Dolores del Castillo. Entonces, realmente lo que les voy a contar en estos momentos es como una síntesis, porque pues me pareció interesante que volvieran a leer sobre el clasicismo ya con otra mirada, pero la manera en que lo aborda tal vez Carlo Giulio Ardán es que como que va llevando los dos temas al paralelo, mientras que María Dolores del Castillo lo que hizo fue hablar en cada capítulo, hablar como de en las que vimos la anterior clase, hablar del neoclasicismo y ahorita sí ya en este capítulo hablar del romanticismo, ¿no? Que ya había tocado el temilla de Goya. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa en este audio y en esta, así digo yo, encuentro virtual a partir de mi audio y de las preguntas o intervenciones que ustedes me quieran hacer? Y es que el romanticismo, y es algo importante, surge como de una manera paralela al neoclásico. Es interesante en la medida de que siempre que hay como un movimiento en la historia del arte existe un contramovimiento que va a llevar como a un cambio o a que se den otros movimientos alrededor que de alguna manera lo que quieren es irrumpir con esto. Digamos que tendríamos entonces el neoclasicismo como aquel arte que quería pues atender los intereses del Estado y que tenía el patrocinio del Estado porque estaba glorificando a la nación, a la revolución y todo eso, que fuertemente se da en Francia. Pero por otro lado tenemos el romanticismo. En los textos ustedes pueden notar que es interesante y es algo que pueden pensar para sus mapas, como en cada país o en cada lugar de Europa, si así lo desean, se dan estos movimientos, ¿no? En España, Alemania, Inglaterra, Italia, pero pues es curioso pensar en qué pasa en cada uno de estos países porque en cada uno de estos países tenían pues sistemas políticos diferentes también, o sea, mientras hayan sistemas políticos diferentes, pues las posibilidades de desarrollar el arte también son diferentes. No van a ser las mismas condiciones de creación de un artista en Francia que en España y tal vez por eso pues tuvieron mejor otras propuestas, ¿no? Sin embargo, el neoclasicismo también se expandió a otros lugares, habiendo nacido en Francia. Entonces, si pensamos en romanticismo, y si ya tenemos como más o menos ahí claro qué es lo neoclásico, entonces si pensamos la historia del arte, en la historia del arte nosotros tenemos entonces la antigüedad clásica, ¿sí? La antigüedad clásica, que es todo esto que nosotros sabemos de Roma y Grecia, la antigüedad clásica. Y tenemos también entonces, después de eso viene como una edad media, ¿no? Se llama edad media porque pues digamos que estamos en un estado medio, no se llama edad media porque está en la mitad, sino porque no estamos muy desarrollados, es media, no pasó nada, hubo una peste, no hubo como digamos grandes avances tecnológicos, solo habían guerras y conquistas. Después de Edad Media viene el Renacimiento y ese Renacimiento va a ser importante porque pues como lo vieron ustedes tal vez en el semestre pasado que ven Renacimiento y Barroco,
se van a dar cuenta que es un renacer de las artes y que ese renacer de las artes también de la misma manera va a tomar inspiración o va a ser, a tener referencia también en la antigüedad clásica, en el canon griego y todo lo demás, ¿no? Después del Renacimiento, mirando esta línea del tiempo, viene el barroco, luego el manierismo, el rococó, en fin. Después del rococó y eso viene el neoclásico. Entonces, ¿qué pasa? El neoclásico toma la antigüedad clásica, ¿sí? Entonces viaja atrás, saltándose, bueno, por decir así decirlo, no saltándose, sino como que retomando algo que ya había pasado por la Edad Media, que ya había pasado por el Renacimiento, que ya había pasado por el Barroco. Y justamente entonces, si el neoclásico tomó la antigüedad para poder inspirar su obra y para disfrazar a sus héroes como clásicos, ¿sí? Disfrazar el estado de lo clásico porque era como la belleza, la perfección, la inteligencia, etcétera. Lo que hicieron los románticos no, sí, lo que hizo el romanticismo en ese momento fue entonces tomar toda esta parte de entre la Edad Media, especialmente el Renacimiento, ¿sí? Y también algo del Barroco, para poder inspirarse. Porque es que hay que tener algo en cuenta, y es que el Renacimiento es italiano, la antigüedad clásica es griega. Y en parte lo que querían los franceses eran reconstruirse. Entonces, entre menos referencias inmediatas tuviera de uno de sus países, pues lo mejor era mirar más hacia atrás y no tan cerquita. Y porque de alguna manera lo que hizo el Renacimiento y todo lo demás también está un poco ligado con la religión, ¿no? Porque en el Renacimiento lo que más hay son retratos y historias y todo lo demás y retablos de escenas religiosas, de mitos, de pasajes de la Biblia, historias de la Biblia, en fin. Entonces, así como es interesante y es algo que no vamos a ver ya más adelante con los sismos del arte, y es que este momento del romanticismo y también del neoclásico, lo que hacen es mirar hacia atrás para obtener inspiración. Ya más adelante otras corrientes del arte lo que harán es pues crear a partir de otras cosas, tal vez desde lo contemporáneo, desde lo industrial, pero no mirando la historia. Entonces es interesante pensarlo de esa manera, que estos movimientos lo que hicieron fue mirar hacia atrás, mirar la historia del arte y a partir de ella apropiarse. Entonces es importante en esa medida entender el romanticismo como ese antineoclásico. Entonces, ¿por qué necesitaban luchar contra lo neoclásico? Primero porque no representaba a su clase. El neoclásico evidentemente era una oda política. Y segundo porque de todas formas el neoclásico pues era académico. ¿Y quiénes podían entrar a las academias de arte? Pues no, un artista pobre no iba a entrar a la academia de arte. Entonces, al neoclásico estar inscrito en escuelas, en academias, que era lo que hemos visto, ¿no? Lembran ustedes que hablábamos de eso, de que las academias empezaron a decir que era arte, empezaron a decir cómo hacer la ciudad y todo lo demás. Bueno, entonces, si lo pensamos así, pues había una facción de artistas que no iban a tener este acceso, pero no por eso se iban a impedir a pintar. Y entonces por eso nace el romanticismo como algo más, no tanto como, pues sí, nace como algo nuevo, pero en el sentido de tener una expresión en la pintura más, más libre y no tanto sesgada por los lineamientos académicos, porque si recordamos entonces cómo era anteriormente esos lineamientos académicos, el asunto era que ellos tenían que hacer una revisión como si el arte fuera matemáticas, podríamos decirlo así, como si el arte fuera matemáticas, y lo que hicieron los romanticismos fue decirle a los neoclásicos, no, el arte no son matemáticas, no podemos entrar a una academia de arte tampoco, seguir esos lineamientos del arte pues son un poco complejos porque pues son muy matemáticos y muy utópicos y muy inspirados en la antigüedad clásica. Entonces lo que podemos hacer nosotros es, no entramos a la academia, podemos ser rebeldes frente a la academia,
podemos pintar tanto otros temas, inspirarnos en otra cosa, no nos vamos a inspirar en la antigüedad clásica, sino en el Renacimiento, en otras cosas, también en el barroco. Y entonces ellos lo que hacen es justamente irse al contrario del neoclásico por medio de una apropiación histórica de otro momento histórico. Entonces, porque es que el neoclasicismo estaba interesado era en fortalecer nacionalidades, el neoclasicismo estaba interesado en crear un estado, una nación, en glorificar la patria, en establecer la nación, la utopía, mientras que el romanticismo no le interesaba crear una identidad directamente, no le interesaba ni estaba tampoco rindiéndole culto a ninguna ni rindiéndole culto a ninguna nación. Entonces, lo que sucede es que van a tener como más libertad, y lo otro que sucede es que de todas maneras no hay que, por ejemplo, pensar que digamos, no estuvieran organizados o algo así. Sí, no, pues los romanticistas estaban ahí, los románticos estaban ahí, pero pues de alguna manera también era un movimiento que se venía organizando también desde la literatura, y lo que era que tenía que ver con una organización desde la literatura, y lo que estaba relacionada entonces también con la formación de esos grupos artísticos, y también con como la posibilidad de que eso también se diera en otros países y no únicamente en Francia, porque pues en Francia iba a primar el neoclasicismo por obvias razones nacionalistas, mientras que en los otros lugares de Europa, al no estar tan ligados directamente con esa Francia de Napoleón, pues tendrían como la posibilidad de explorar otros lugares, ¿no? Otras estéticas. Entonces, mientras que está Luis David, pues está por el otro lado Francisco de Goya. Más que muchos románticos, por ejemplo, pues van a ser alemanes o españoles, van a tener algunos franceses, pero pues esos franceses no van a poder como tener tanta trascendencia porque ya los franceses eran neoclásicos. Entonces, es como empezar a mirar otras cosas. Entonces vamos a desvirtuar al héroe y vamos a hablar de las cosas que también preocupan a la humanidad y preocupan a los, digamos, a la dinámica de las artes. Y entonces lo que sucede ahí es que eh, las temáticas que tienen que ver como con la sombra, las pesadillas, las visiones, no es que sea una representación de lo onírico, sino es más bien también una posibilidad de internalizarse y de pensar en los miedos, o pensar en eh, no tanto los miedos, sino como las preocupaciones que tiene el ser humano en realidad. Entonces en ese sentido, se va a visibilizar una pintura que ya va a imaginar, que ya va a constar de una posibilidad de hacer las cosas más referentes, de alguna manera, en algún sentido, más relacionadas con las cosmovisiones y las preocupaciones del artista, de una manera más abierta, más libre, y eso también se va a ver reflejado en la propia plasticidad, no únicamente en el tema. ¿Por qué no únicamente en el tema? Porque el, el asunto aquí es que es una implicación, es un arte que no va únicamente en contra de la temática de lo neoclásico, sino que también va en contra de sino que también va en contra de la propia estética. Entonces por eso van a haber más brumas, van a haber más manchas, tal vez va a intentarse como a representar más el paisaje, más la naturaleza y todo lo demás. Entonces, como es una rebelión, como es todo eso, como los neoclásicos tienen un culto al pasado clásico,
y siguen la norma clásica, esa tradición greco-romana, pues los románticos van a rechazarlo. Y ese rechazo se va a evidenciar principalmente porque cada artista romántico de alguna u otra manera, a pesar de estar inmersos en ese mismo movimiento, cada artista romántico también va a tener la posibilidad de tener su estilo, de desarrollar una tendencia o un lenguaje o una temática. No va a tener que estar encasillado como todos los artistas neoclásicos que tenían que pintar resaltando la arquitectura, resaltando los héroes. No, ellos también van a poder desarrollar como su propio lenguaje, sus propios intereses. Y entonces esto va a posibilitar que el romanticismo de pronto parezca más interesante, ¿sí? Entonces, cuando pasa todo esto, cuando el romanticismo empieza a fortalecerse y todo lo demás, rechazando esa tradición neoclásica, la propia individualidad creadora es la que va a tener protagonismo. Y esta nueva individualidad creadora va a pensar y va a eliminar entonces las convenciones del arte y se van a crear nuevos ideales. Se va a interesar ya entonces no en que lo que va a estar protagonista en la pintura vaya a ser el edificio, la planeación de la ciudad, el héroe, no. Los románticos van a mirar, van a colocar su mira en representar a los niños, a la voz del pueblo, a la naturaleza. La naturaleza, o sea, el paisaje es como algo clave ahí por la manera de representarla a través de brumas y todo eso, porque de alguna manera está representando lo sublime y la inmensidad del paisaje y minimiza al cuerpo humano, porque las figuras que van a estar presentes en el paisaje van a estar reducidas, van a estar muy pequeñas, ¿sí? Pero esa reducción de la figura humana de eso no es más que una reafirmación del paisaje, de la naturaleza y del mundo superior a todo ese proyecto que sí tenía el neoclásico. ¿Sí? Que neoclásico, si el neoclásico está representando la ciudad, si el neoclásico está queriendo entonces pensar la ciudad, pensar lo urbanístico, pensar en lo monumental, los románticos le están diciendo, tal vez le están diciendo, no, mire, el paisaje es más grande, el paisaje es más inmenso, el paisaje ustedes todavía no lo han podido dominar. Y es la manera también como se representan las montañas y todo eso. La lectura nos nombra la cantidad de artistas que queramos, la cantidad de obras. Ustedes las pueden buscar por el Google eh, para orientar pues la lectura. Pero pues lo que me interesa aquí es que se comprenda que esto de los románticos, del romanticismo, existió con esa idea de dar nuevas miradas contrarias a lo que pensaba el Estado en ese momento, que en ese momento era el Estado francés. Retomando entonces ese interés por el, el pueblo, por escuchar la voz, por una valoración positiva del paisaje, por lo mínimo que se ve el paisaje, es importante entonces no ignorar que estos momentos neoclásicos y románticos, que eran entonces corrientes opuestas, el romanticismo llevaba al mismo tiempo un proceso relacionado y vinculado también con la literatura. No conozco mucho de literatura, la verdad no sé de qué tratará la literatura romántica, pero intuyo que también era eso, ¿no? Visibilizar a través de los relatos lo que decían los niños, lo que pensaban. También hay como un espacio como para pensar en la mujer, ¿no? Pues sí, desde como como de algo más referente a su posición, ¿no? Social, pero como una clase luchadora, ¿sí? Entonces es interesante pensar que eh, así como a la mujer y a los niños entonces se le representan la lucha y todo lo demás, al hombre romántico se desmantela, se desdibuja y lo que significa es que va a perder su heroísmo. La pintura romántica va a despojar el hombre del heroísmo.
va a despojarlo de la posibilidad que se le daba en la pintura neoclásico de ser el héroe. En este caso, la pintura neoclásica lo que va a hacer es pensar entonces, la pintura romántica, perdón, va a pensar entonces el hombre despojado de todos estos atuendos, de toda esta decoración, el hombre despojado de toda esta decoración que aparte era clásica, era la antigua Roma, de toda esta apropiación, y lo va a desnudar de alguna manera, lo va a mostrar llorando, lo va a mostrar pensativo, lo va a mostrar contemplador, lo va a mostrar un poco más estremecido, como también un redescubrimiento y la posibilidad de que él entonces pueda, a partir de la razón, ¿sí? Del pensar y de todo lo demás, que el hombre entonces también pueda, el hombre, ¿no? El masculino, el hombre, estamos hablando aquí del hombre como el hombre, no como el ser humano, sino el hombre como el hombre, aparezca entonces también como ese individuo que tiene derecho a redescubrirse, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser siempre heroico, sino que también tiene la posibilidad de contemplar y pensar. Entonces, esto también se liga mucho con la idea de la razón, que la razón entendida entonces como la razón entendida como el pensar, ¿no? El reflexionar, el preguntarse, el existencialista, el qué hacemos aquí, nuestra visión en el mundo, etcétera. Y entonces es una crisis que evidencia la razón, ¿no? Porque pues se decía mucho que cuando se crea la enciclopedia y todo lo demás, lo que veíamos la clase pasada, pues se va a empezar a pensar mucho en, bueno, y qué es el conocimiento, la verdad y todo lo demás. Pero justamente el romanticismo permite entonces, por medio de la pintura, que también se cuestionen esas verdades, que no todo lo que vemos o lo que tocamos es la verdad, que también están los sueños, por ejemplo, y en los sueños también hay cosas, hay experiencias. Entonces, también es poner en cuestionamiento esta verdad, si esta verdad en verdad existe, suena chistoso, si esta verdad en verdad existe, o si se trata entonces también de la propia imaginación y de lo que pueda crear el ser humano. Entonces, los sentidos, la sensibilidad, lo que busca es que se genere una, no tanto como solamente nostálgica, sino que además también exista dentro de la pintura romántica la posibilidad de pensar, de reflexionar, de adentrarse, de cuestionarse simplemente, ¿sí? Y demostrar un lado débil, o sea, demostrar que el ser humano también tiene sus momentos no de debilidad, sino sus momentos también de angustia o de pensar o de contemplar otra cosa diferente al establishment de esa época, al establecimiento de la nación impuesta por esos modelos neoclásicos. Entonces, el arte neoclásico, cita el texto, se podría, de Dolores del Castillo, se podría entender como el neoclasicismo como un arte que rendía culto a los muertos, ¿sí? Era escultórico, era matemático, era clásico, veía todo, las proporciones, etcétera, lo monumental, etcétera, la planeación de la ciudad, mientras que el romanticismo no, el romanticismo va a explotar en color, va a mostrar trazos diferentes, si pensamos en Goya, si pensamos en un montón, en todos esos artistas que nos mencionan, si miramos esas pinturas, son pinturas que tienen trazos libres, que si bien son figurativos y tienen, digamos, guardan, digamos, algunas proporciones, de todas maneras no están preocupados por representar eso, o sea, dan espacio para que el color, para que la bruma, para que las técnicas de pintura también permitan explorarla, ¿sí? También permitan que haya una exploración del color que no está en la realidad, pero que en la pintura se puede imaginar como algo, como una expresión vitalista de la vida, expresando el movimiento y todo lo demás. Entonces, al dejar y abandonar estos cánones de lo neoclásico, al decir, mira, lo único que se puede usar para hacer el arte no es el arte neoclásico, no es Roma, no es Grecia, también podemos tomar otras cosas del pasado. Entonces lo que hace en ese momento es que se amplía el concepto de la belleza, porque es que antes la belleza se medía por el arte, por lo que hacía, o sea, la pintura generaba sensaciones, el arte generaba sensaciones y si era bello, pues gustaba. Entonces, este concepto de la belleza
va a destruirlo el romanticismo, pero lo destruyes para ampliarlo, porque de alguna manera lo otro, lo que no se representaba, pues no se representaba porque tal vez no era bello. Pero los romanticistas, los románticos, llegan a la posibilidad de que esto sí sea representado y de que entonces empieza a generar sensaciones, que empiece a retratar realidades y que entonces también empiece a desarrollar un gusto por lo que se representaba, donde al representarse otros estados de la sociedad también se estaban llevando al arte, de alguna manera se estaban idealizando y embelleciendo. Entonces esa caída del imperio de lo clásico, de la belleza como lo griego, lo romano, caería entonces. Y entonces el romanticismo va a aprovechar esta decaída de lo clásico también, que también pudo haber ido acompañado ya en el siglo XIX, 1820, 1840, también pudo ir acompañado de la propia caída de Napoleón y bueno, y todo esto, pero entonces se aprovecha para borrar esas fronteras y empezar y creer que lo romántico entonces se va posicionando, ¿sí? Se va posicionando y entonces cuando hay que hacer eso es que el lo neoclásico va a pensar más que todo en hacer un nuevo establecimiento, a aprovechar esta debilidad para empezar a surgir ellos como arte. Y todas esas técnicas neoclásicas que vemos en los impresionistas, que yo creo pues lo vamos a ver en las próximas clases, pero pienso que ustedes saben quiénes son los impresionistas, ¿no? Manet, Van Gogh, bueno, esos son como esos inicios, porque ya empiezan a liberar la forma y ya empiezan a explorar más en ese sentido entre lo que podríamos llamar como las brumas, como jugar más con la luz en la pintura, representar a través pintando la luz y todo lo demás. Digamos que es cuando entonces digamos se puede empezar a torcer el lineamiento y entonces ya surgen otras, pero mientras tanto, mientras cae lo neoclásico, entonces ellos se van estableciendo. De todas maneras, hay nuevas modalidades artísticas, ¿no? Goya, por ejemplo, va a empezar, hace creo que caricaturas también, ¿no? Acuarelas, bocetos. Y esto de la acuarela coincide con una serie de viajeros que van a venir a América Latina, que eran viajeros pintores. Entonces estos viajeros pintores van a aprovechar sus viajes y todo lo demás también para profundizar en esta técnica. Ya no únicamente la pintura a óleo de caballete, sino también lo que implicaba la acuarela era una pintura portable. También eran tiempos de guerra. El pintor romántico podía cargar con su estuche de acuarela, sentarse a pintar y guardarlo, pintar en hojas pequeñas y no necesariamente en el gran tamaño, en la gran dimensión, con óleos que además tocaba esperar a que se secara. Entonces, también hay un desarrollo de las artes gráficas y bueno, entonces en ese sentido, digamos, cuando cae el neoclásico, entonces, ¡pum!, se decide entonces eh, borrar esas fronteras y más que borrar, ampliarlas. De todas maneras, cuando existe esto, es cuando aquí entonces en el texto comenzamos a pensar, digamos, en las maneras que se pudieron haber dado estos movimientos románticos en diferentes países. En Francia, tal vez más ligado, entonces, si el neoclasicismo quería legitimar el presente por medio de lo greco-romano, el romanticismo quiere derrotar justamente eso nacional, ¿no? Que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado. Y pues de alguna manera es demostrar que a partir de la naturaleza se puede crear, ¿sí? Y a partir de esa creación de la naturaleza lo que se hace es minimizar la figura del ser humano. De todas maneras, sí hay idealizaciones y todo lo demás, pero pues es que el romanticismo en Francia es un poco complejo porque allá estaba lo neoclásico.
Entonces era como un diálogo también entre lo que pasaba y entre los pintores, ojo, los pintores de otros países de Europa que también entraban a Francia, que llegaban allá. Inglaterra va a tener también un desarrollo y otros países y otros pintores de países diferentes que nombran todos los autores de los textos. Pero en Inglaterra lo interesante es ver cómo surge una corriente romántica llamada los prerrafaelitas y que en español se dice más como prerrafaelismo, que si ustedes miran esas pinturas, hay una pintura bella que me encanta del prerrafaelismo y son unas pinturas que tienen un aire medieval o un aire renacentista, ¿no? Digamos, si en la pintura La infancia de la Virgen María de Dante Gabriel Rossetti con doble S, o digamos esas representaciones de Jesucristo, o sea, es que son representaciones que si bien el romanticismo quería como quitar todo lo clásico y todo lo demás, lo que hacen también es pensar entonces como en la vida del campo, pero también pensar en esa figura religiosa, un poco renacentista, con estas obras que mencioné, pero al mismo tiempo también se vuelven un poco barrocos, porque empiezan a detallar más el drapeado de los vestidos, comienzan a retratar mejor la naturaleza, y se vuelven como pinturas también como muy ilustrativas, como mostrando los reyes, las reinas, también haciendo ese tipo de representaciones, pero haciéndolo también como en sus estados de angustia o en sus estados románticos ya pues del amor, ¿sí? Representando la muerte. La muerte es también un tema que va a estar ahí muy presente. Entonces digamos que todas estas pinturas de estos románticos que viene ya a extenderse hasta mitad de los años de 1850, 52, 1860, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, esto también ocurre como una vuelta también a mirar lo barroco, a mirar la representación del cuerpo, a mirar las flores, a mirar la naturaleza. Y entonces eso también va a ayudar a que se construya desde ahí una escuela romántica, pero pues que nace, que aprovecha el romanticismo para surgir, pero pues realmente es otro movimiento, ¿no? Que dura 5 años, es algo rapidito, pero que a mí en lo personal me parece muy bello. Si queremos extraer elementos de composición para hacer pintura contemporánea, me parece a mí que los prerrafaelistas pueden aportar cosas muy interesantes en cuanto a la composición por el uso de todos los elementos que ellos emplean. Muestran el respeto por la naturaleza, el respeto por los animales, la cultura del amor, ¿sí? Y no es como una reflexión sobre los jardines, el paisaje que está virgen, que está innato, que no se ha explotado, y la presencia de la figura a la figura humana allí en el centro, presente, como algo que compone, no como un elemento más del paisaje, sino algo que está allí como invadiéndolo y como que haciendo presencia frente a todo esto con algo pintoresco, ¿sí? Porque digamos que el neoclasicismo, por así decirlo, no sé cómo medir la elegancia, pero por así decirlo, el neoclasicismo era más elegante y el romanticismo pues va a explorar más, va a estallarse más, no va a seguir como tantas reglas académicas, sino que simplemente va a explorar todo esto a través de las pinceladas, a través de los temas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Turner, que es un pintor que ustedes vieron ahí las pinturas en los textos, un pintor que pinta brumas, pinta los cielos, pinta los pasajes, pinta como la infinidad, ¿no? Y también como que le da un tono nostálgico a esos paisajes, ¿no? Y si ustedes lo miran, esto es preimpresionista porque estamos jugando con la luz. Y Turner entonces va a aprovechar el paisaje, las brumas, las olas, el agua, esos elementos de la naturaleza para pensarlo en su inmensidad, lo sublime. Y que es algo que también va a ser este artista Gaspar Friedrich, que va a hacer una pintura sobre lo sublime. Y este Gaspar Friedrich es como una posibilidad de Friedrich de pensar en lo sublime, ¿no? Como en el dominio que el hombre podría tener sobre la naturaleza,
pero al mismo tiempo hay una pintura que se llama Caminante sobre el mar de nubes. Es una figura que está encima de unas rocas, de unos peñascos. Debajo de los peñascos hay nubes y al fondo se ve una montaña. Entonces esto no significa que él esté dominando el paisaje. De alguna manera sí. Pero es que esta contemplación del paisaje, esta contemplación de lo infinito, que se empieza a entender como lo sublime, y que eso también va a estar presente en la filosofía, nos está hablando es exactamente de eso, de toda la inmensidad que es el paisaje y lo diminuto que queda el hombre, ¿no? El hombre no ha dominado nada, no hay revoluciones, no hay nada, como decían los neoclásicos, no, estamos aquí inmersos en eso, pero lo interesante es ver cómo aparece esa bruma, esos efectos, especialmente con Turner, si les interesa la bruma en el paisaje y todo lo demás, con, bueno, Turner, supongo que se dirá en inglés, esos colores cálidos y todo, las sombras, la difumación y todo eso es como una libertad de la necesidad ahora no de ser como tan detallista, sino de intuir algunas formas, ¿no? Y que pues si lo pensamos así de alguna manera, pues también tiene mucho que ver con la con lo que le antecede al impresionismo. Porque lo que domina es una esfera de luz. Entonces, pues es como básicamente eso. Realmente los artistas alemanes pues van a pensar en el alma, en los sentimientos, en proyectar todo eso. Y de alguna manera lo que hacen es contrariar, como ya se dijo, al neoclásico. ¿Sí? En España pues también hubo algunos mitos y todo eso, pero pues digamos que fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta para entender el romanticismo, ya en conclusión, y ya pues después de pensar en los dos textos, uno de esos textos nos recordaba más lo clásico, pero es que el neoclasicismo y el romanticismo fueron opuestos. Carlos, tal vez en el texto de Carlos Julio Argan, sí se hace más esta comparación entre lo neoclásico y lo romántico. María Dolores lo hace en dos capítulos separados. Pero es que, digamos, vemos esa pintura de Eugene Delacroix, La libertad que conduce al pueblo. Es la libertad teniendo la bandera de Francia, ¿sí? La libertad que conduce al pueblo, y abajo un montón de muertos. Entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Cuál es el precio de la libertad? Todo ese montón de muertos. Entonces, efectivamente, el romanticismo nace como un contrapunte del neoclásico. Van a surgir las dos, pero el neoclásico va a acabar y el romanticismo sí va a seguir como corriente. Entonces, de las cosas que hay que tener en cuenta en ese sentido es que al no querer imitarse entonces los patrones clásicos, muchos pintores, no únicamente franceses, entonces surgen, se unen o se sienten identificados con el romanticismo para ir en contra de lo neoclásico. Lo otro es que el romanticismo sí va a implicar una liberación y nuevas concepciones frente al cuerpo humano y frente a la sociedad. Representar las angustias de los niños y la función trabajadora de la mujer, ¿no? Y las preocupaciones también de la mujer. Y algo muy importante es que va a expresar otra masculinidad. Ya no va a ser el héroe guerrero, el héroe burgués, el héroe que libertó a un pueblo, no, va a ser el hombre también preocupado, también en su espacio de pensamiento, de su existencialismo, y por eso él va a ser representado muchas veces disminuido frente al paisaje. Y por último es que el romanticismo sí tuvo más cabida por varios artistas de Europa, España, Italia, Alemania, ¿sí? Quizá también de otros lugares, mientras que lo neoclásico sí se dio casi, no exclusivamente, pero sí casi que exclusivamente, que también tuvo algunas cositas para allá de Inglaterra, en Francia. Entonces el romanticismo digamos que fue más amplio, de alguna manera voy a atreverme a decir la palabra universal, refiriéndome a lo universal solamente Europa, ¿no? Porque pues en ese entonces ellos eran el mundo, Europa. Entonces es importante tener en cuenta eso a pensar los románticos y pensarlo también desde la parte formal, ¿no? Desde la parte estética. ¿Por qué? Porque esas cosas románticas, esa pintura romántica, son las bases, son los inicios del impresionismo. Y es desde ahí que se va a empezar a despegar la idea de que la pintura o tenía que ser realista o tenía que ser
de alguna manera más idealizada y se va a poder representar especialmente el paisaje por medio de brumas, por medio de borrosidades, por medio de otras técnicas, el paisaje, ¿no? Entonces ya se da como más espacio a una imagen no tanto abstracta, porque sigue siendo figurativo. Las obras de Daumier que están en el libro de Argan, por ejemplo, nos muestran ahí una pintura de unas sombras como en aguadas de tinta china, bueno, no sé, es una representación que no es abstracta, pero tampoco es realista, ¿sí? Tampoco es como muy fiel en proporciones. Sin embargo, ahí es donde se empiezan a abrir esas posibilidades como contrarrespuesta a lo neoclásico y como posibilidad, ventana de mostrar algo así como lo que quería hacer el realismo, pero de mostrar otras facetas del propio ser humano.